Tuvimos una falla en este momento en el sistema y entonces por eso aquí estamos una vez más. Venimos hablando que disfrutando del amor de Dios, le damos toda la gloria, la honra a aquel que vive, reina por los siglos de los siglos. Y por eso, mis amados, estábamos hablando de Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19, que aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den sus frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Padre y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habla de la salvación. El Padre, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Estábamos hablando de que mientras que somos bendecidos, mientras que tenemos comodidad, mis amados, amamos a Dios, sentimos el amor de Dios, pero cuando vienen las situaciones duras, difíciles de la vida, cuando pasan circunstancias como las que está viviendo el mundo actualmente, entonces encontramos que no hay, mis amados, ese mismo amor, ya no hay esa misma entrega, ya Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios no me ama. O sea, el verdadero creyente entiende, logra entender, comprender que como creyentes pasamos momentos duros, difíciles en la vida, y esto es lo que nos está mostrando. Por eso hay algo que hemos de tener en cuenta, que es el Salmo 34:1, que siempre persisto e insisto porque esos versículos me han marcado mi vida, y es que bendeciré al Padre en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Y qué es en todo tiempo? Que en las buenas y en las malas voy a amar a mi Padre, voy a estar adorándole, y como dice aquí Habacuc, así no haya nada, o sea, se me acabó todo, quedé en la ruina, quedé en una situación difícil con todo. ¿Por qué? Porque nos alegramos más es por la salvación, y eso es lo que hemos de tener en cuenta como hijos de Dios. Y si verdaderamente somos creyentes, nos gozamos es que aunque no haya nada, mis amados, hoy para servir en la mesa, oh, pero soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que Cristo murió en la cruz por mis pecados, de que yo reconozco que Él es mi Salvador, reconozco que el Padre me acepta ahora porque he creído en su Hijo, porque acepto, mis amados, sus mandamientos, leyes, sus estatutos que están aquí en este libro, los pongo en práctica día tras día intento mejorar mi calidad de vida, mis amados, agradando a Dios, no a los hombres, porque entiendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por mi vida. Por eso, mis amados, quiero que toquemos algunos puntos y el primero es, ¿qué tanto conozco a Dios para enamorarme de Él? ¿Qué tanto conocemos a Dios para podernos enamorar de Él? Verdaderamente busco en las Escrituras, veo lo que Él enseña, lo que Él dice, lo que Él habla, para yo poder amarlo cada día. Porque una relación de pareja, para que haya amor, se alimenta es a través de eso. Una relación entre padres y hijos también es en la relación, en el amor que los padres expresan a sus hijos, en el amor que sus hijos expresan hacia los padres. Entonces hay una retribución del uno hacia el otro porque se demuestra el verdadero amor, y eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que mirar, porque para poder yo decir que amo a Dios, debo de mirar qué es tanto lo que Dios me está dando a mí y valorarlo, porque es lo que Él nos da son muchas cosas a nosotros. Entonces, la relación es la que hace que dos personas se amen. El conocerlo en todo, en la sinceridad, en la honestidad, en la obediencia, en la entrega, etcétera, etcétera, mis amados. O sea, tenemos que mirar que haya esa integridad entre pareja. Así debe hacer esa integridad entre padre e hijo, entre nuestro Padre Dios y nosotros que somos sus hijos, que nos hacemos llamar hijos de Dios para la gloria y honra de Él. Por eso cuando Juan capítulo 3 versículo 16 nos muestra que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está mostrando su amor, está entregando algo, está dando algo, se está manifestando, como cuando el joven llega con la flor o llega con el peluche, llega con la chocolatina y le muestra el amor hacia esa persona, hacia esa muchacha que de pronto le gustó, que de pronto le llamó la atención, que vio unas cualidades hermosas, bonitas, no solamente su cuerpo, sino vio la calidad de persona que es, y entonces se acerca y le demuestra que siente algo por ella. Dios se acercó hacia la humanidad entregando a su Hijo, mis amados, y cómo no valorar eso, que Él entrega a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos, para que Él muera por nuestros pecados cuando nosotros deberíamos de pagar por nuestras consecuencias, por lo que hacemos, porque no estamos obedeciendo a Dios. Y por eso, mis amados,
el Señor lo que hace es sacarnos de esa esclavitud con que estábamos viviendo en el mundo. ¿Y cómo no agradecerle a Él? Eso hace que un ser humano se enamore de Dios, se enamore de su Creador, se enamore de aquella persona que le está dando esa oportunidad, que aún viviendo en pecado lo está sacando de allí y le está sacando esa esclavitud, le está rompiendo esas cadenas, mis amados, espirituales con que estaba atado a las cosas del mundo y le da una libertad, mis amados, para que pueda gozarse, alegrarse y poder amar a Dios, entregarse a Él, rendirle culto a Él, ser obediente a Él toda la vida. Por eso, cuando nosotros miramos lo que la verdad no es como en los cuentos de hadas, ¿sí? O que hay príncipes y reinas y princesas y todo eso, y entonces este paciente, joven, tiene que hacer una cantidad de cosas para poder conquistar y llegar a la reina, y entonces al final fueron felices y comieron perdices, como dicen en el mundo, y no es así, mis amados, porque aquí nos muestra Dios su amor, nos muestra su gracia, nos muestra, mis amados, que habrá un fin, mis amados, y ese fin ya no es del novio, sino es de la iglesia. Aquí es lo contrario, la iglesia es la que tiene que mostrar que verdaderamente ama a Dios, que verdaderamente ha podido entender la escritura, y aquí entonces es la novia la que tiene que entregarse, es la novia la que tiene que esforzarse, es la novia porque Dios ya lo hizo todo. Él ya entregó a su hijo, ya murió en la cruz, ya derramó su sangre. Con el que cree que Jesús es el Salvador y empieza a confesarlo con su boca y empieza a obedecer sus mandamientos, mis amados, pues es una persona que ya entró en obediencia y que va a recibir el verdadero amor de Dios. La persona que no ha logrado entender esto, pues no va a recibir el amor de Dios, va a estar criticando. Y eso le pasó a Habacuc. Habacuc amaba a Dios, pero llegó un momento en que se puso en una situación viendo que el impío progresaba más, viendo que el impío andaba mejor, y entonces empieza a reclamarle a Dios. Y entonces Dios le da respuestas a Habacuc, y al final entonces Habacuc en su oración, en esta oración de Habacuc, él está diciendo, aunque la higuera, aunque no haya nada, con todo me alegraré en la salvación, que es en la cual todos debemos de alegrarnos. Por eso Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 23 al 24 dice, así dice el Padre, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más bien alábese en esto, en que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy su Padre, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Padre. Entonces, ¿en qué debemos de gozarnos? En conocerle. Cuando nosotros conocemos a Dios, ¿en qué debe alegrarse el hombre, mis amados? Como dice acá, la palabra dice, alábese en lo que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme. Debemos de entender a Dios. El problema es que nosotros no queremos entender a Dios. Queremos como que Dios se someta a nuestros caprichos, y Dios no se va a someter porque Él ya dejó plasmado en su palabra lo que debemos de hacer nosotros. Y hay veces nosotros somos caprichosos y queremos hacerlo todo a nuestra manera y decir que amamos a Dios, que aún nos llamamos cristianos, pero desobedecemos muchas cosas y queremos llevar una vida tranquila, mis amados, sin sufrimientos. No queremos pasar por momentos duros y difíciles. ¿Quién quiere pasar por eso? Pero el verdadero cristiano tendrá que pasar por eso. El verdadero cristiano, el Señor dijo que iba a ser perseguido, que iba a estar en la cárcel, que lo iban a azotar, que iba a pasar situaciones. Nosotros en nuestro país y en esta parte, mis amados, de América, no estamos viviendo persecuciones como la que se están viviendo en la India, como se está viviendo en estos países, mis amados, que están alrededor de Israel, donde hay una persecución impresionante para todo aquel que diga que es cristiano, como ver algunos países, mis amados, como China, Corea, que hay sitios donde no se puede pronunciar a Jesucristo, hay lugares donde no se puede hacer, porque, mis amados, es una persona donde no se puede predicar, porque esas personas tendrán cárcel y tal vez la muerte. Y por eso es importante poder entender, mis amados, que aquí que tenemos el privilegio todavía, mis amados, de predicar, que tenemos el privilegio de nombrar tranquilamente a Jesucristo, de poder decir que Él es el Señor, que no hay otro, que no existe, que no hay nadie más, no hay ningún otro Salvador, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, no hay otro. Si queremos ir a Dios, mis amados, entonces tenemos que entender que solamente es a través de Jesucristo y que ese es el amor. Y por eso el Señor dice, yo quiero que me entiendan y me conozcan. Sí, entiéndame, sí, mas alabes en esto que se hubiera alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Padre,
que yo soy Dios, que yo soy el Eterno, que hago juicio y justicia en la tierra. Él es el que hace juicio. Lo que pasa y sucede en la tierra, mis amados, un terremoto, un temblor, que una inundación, todo, Dios está trayendo juicio sobre la faz de la tierra a su manera, mis amados, a ver si el hombre voltea la mirada, pide perdón por su pecado, se arrepiente y verdaderamente ama a Dios. Por eso tenemos que disfrutar el amor de Dios, ese amor de Dios que nos ha dado en todas las cosas, el solamente despertarnos, el solamente poder pasar a la mesa y aunque haya un agua de panela con un calao o que haya de pronto un pan con un solo huevo, mis amados, Señor, gracias porque no me dejaste hoy aguantar hambre. Eso es darle gracias al Eterno, eso es enamorarnos de Él, vivir agradecidos, mis amados, porque sabemos que Dios jamás nos va a abandonar y nos va a dejar solos. Por eso, un segundo punto que tenemos que tocar aquí, mis amados, es: ¿he experimentado el amor de Dios? ¿Usted ha experimentado el amor de Dios? Porque hay personas que dicen, yo no siento a Dios, yo no siento nada de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana que el ser humano no valora lo que tiene. El ser humano, mis amados, muchas veces desprecia, está con un excelente empleo y reniega por el empleo. Tiene casa propia y reniega porque tiene casa, reniega por todo, sí, alega, pelea, discute, mis amados, tiene carro, tiene moto, tiene cosas, mis amados, y reniega, pelea, tiene ropa, está bien de ropa, está bien de zapatos, de todo, mis amados, pero reniega, mis amados, como que no le da importancia a lo que tiene. Y entonces muchos de nosotros hemos experimentado el amor de Dios cada día, en un instante, mis amados, y no agradecemos al Señor que solamente el hecho de despertar, escúcheme, el hecho de despertarnos, como lo he venido hablando, el hecho de poder abrir mis ojos cada mañana, ¿cómo no agradecer a Dios que me está dando una oportunidad? Y tal vez muchos dirán, sí, pero para seguir aguantando hambre, sí, para seguir pasando lo que estoy viviendo, pero por es que no se ha acercado a Dios, porque esa persona no ha podido experimentar el amor de Dios, porque no ha entrado a ser obediente, porque cuando una persona entra en obediencia a Dios, cuando una persona ama a Dios, cuando se acerca a su palabra, cuando se enamora de las escrituras, de lo que está diciendo acá, y empieza a mirar que las personas impías, los impíos, lo que les pasó, lo que sucedió, y lo que está hablando la escritura del impío, lo que le va a pasar al final de los tiempos, entonces, y como que hace un alto y dice, ese soy yo soy mentiroso, yo soy un ladrón, yo soy un adúltero, y me dice que no voy a entrar en el reino. Entonces, ¿cómo no hacer un alto en el camino? ¿Cómo no parar si Dios está dando una pauta? Y el Padre nos está diciendo que nos ama, pero que Él quiere que entremos en una obediencia, que le entendamos, que por qué no entendemos que lo que Él quiere es bendecirnos, lo que Él quiere es que nosotros estemos bien, pero quiere que obedezcamos su palabra, las escrituras, sus mandamientos, como hablaba hace 8 días o hace 15 días, cuando uno le pregunta a personas de hace 10 años, 15 años en el Evangelio, cuáles son los mandamientos y dudan porque no saben cuáles son. Entonces, ¿cómo obedece a Dios si no se sabe los mandamientos? ¿Cómo hace un creyente para agradar a Dios? Y Jesús dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 15, y si yo lo puedo repetir en todas las predicaciones, lo repito, porque el Señor Jesús dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, amamos al Padre, amamos a Cristo, amamos lo que Cristo hizo en la cruz, amamos, mis amados, de verdad, valoramos lo que ellos hicieron por nosotros, porque el Padre, mis amados, viéndolo en esa esclavitud, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y eso hizo que entraran en esclavitud y quedáramos bajo ese yugo, mis amados, del enemigo. Pero el Padre lo que anhela y desea es que salgamos y por eso entregó a su Hijo, entregó a Cristo para redimirnos, para volver nuevamente a tener esa comunión con Él y nos da de su Espíritu, que es el que nos convence, su Espíritu Santo, que es el que nos guía, su Espíritu Santo, porque aquella persona que demuestra ese amor a Dios, mis amados, va a poder entender que solo y únicamente es a través del Señor. Por eso, y dice, hay personas, yo no siento el amor de Dios. ¿Cómo lo va a sentir si no le obedece? ¿Cómo lo va a sentir si no saca un tiempo para cantarle 2, 3 alabanzas, adorando, exaltando su nombre? ¿Cómo va a sentir el amor de Dios o cómo podrá sentir el amor de Dios si no tiene tiempo para mirar cuál es el mensaje? Esto es una carta de Dios, es una carta escrita para nosotros, es una carta para todos aquellos que quieren buscar de esa presencia de Dios
Dios y que quieren obedecerle y que quieren sentir el amor de Dios y entran en esa obediencia de lo que su palabra dice. Por eso no puede experimentar el amor de Dios y reniega por todo. ¿Y por qué este sí? ¿Por qué el otro no? Y está como Habacuc. ¿Por qué el impío sí progresa? ¿Por qué el impío hace esto? ¿Por qué el impío esto? Pero el Señor está diciendo, pero él tendrá un final terrible. Esa persona va a pasar mal. Esa persona no va a disfrutar de aquel que me obedece, de aquel que me entiende, de aquel que entra en mi regazo, que entra bajo mi obediencia, que entra bajo mi manto, que entra bajo mi cobertura, mis amados, bajo mi abrigo. Eso es lo que el Padre quiere. ¿Y por qué es tan difícil poderlo entender, mis amados? Que tal vez en esta tierra no podamos vivir cosas tal vez grandes, pero yo veo personas que no tienen comodidades, pero aman a Dios de una manera tan impresionante, tienen su Biblia toda arrugadita, toda sucia, pero ahí la leen, mis amados, y uno los ve leyendo, y hay personas que no saben leer y le piden el favor a otra persona que sabe leer, usted me puede hacer el favor y me lee el libro de Mateo, y esa persona empieza a leerle en el libro de Mateo, y él se deleita con lo que le están leyendo, porque ama a Dios, desea a Dios, quiere a Dios, él tiene un anhelo. Eso es como el muchacho cuando está ahí acortejando a la muchacha, no duerme por estar pensando al otro día a ver qué hace, si le lleva una rosa, a la primera hora ya la está llamando, insiste, persiste y está ahí para conquistarla. Eso mismo debería suceder en aquella persona que ama a Dios. Por eso cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 3 dice, mi Padre, el Eterno, Yahweh, el Elohim, el Eterno, se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mis amados, esta palabra, esta frase que está aquí en Jeremías 31, tomándola así nomás, literalmente ahí, hermano, ¿cómo no voy a sentir yo el amor de Dios si Él me está diciendo que me prolongó un día más de vida por misericordia, por su amor, te prolongué mi misericordia un día más para que voltee a mirarlo, para que yo pueda, o sea, me está diciendo, yo lo amo y por eso te estoy dando un día más para que usted voltee la mirada hacia mí y yo te voy a bendecir, te voy a recompensar, no importa si va a sufrir, no importa si va a pasar, no importa si usted no va a tener nada, no importa lo que el Padre anhela, es que yo sea fiel con Él, porque nosotros somos los infieles. Por eso cuando miramos esto, mis amados, vemos que la misericordia es nueva cada mañana y el amor de Dios es incomparable. Y cuando nosotros miramos las Escrituras, entonces podemos encontrar al paralítico que bajaron allá del techo. Ese paralítico, mis amados, es una persona que en algún momento, sí, no se imaginó que Jesús lo fuera a sanar. Sus amigos lo llevaron y le dijeron, pero no, ellos todavía no sabían de milagros, no habían visto parar paralíticos y solamente el amor de Dios hace que este hombre se pare de aquella cama. Si nosotros miramos la mujer con flujo, ¿cuántos años esta mujer con flujo de sangre? Y mis amados, si ella ve a Jesús, encuentra a Jesús, ve el amor de Jesús, ve cómo Él está sanando enfermos y ella dice, si tan solo yo me acercare, si tan solo tocare su manto, había un anhelo, un deseo, mis amados, de estar cerca de Jesús para que ella fuera salva y que fuera sana, pero ella cuando iba a tocar el manto, ella dijo, si tan solo tocar el manto seré salva. Ella pensó en su salvación, dijo, Él es el Dios aquí en la tierra, Jesús, Él es el Señor. Entonces, esta mujer pudo entender y comprender y se acercó a una persona que amaba, a una persona que estaba demostrando el amor. ¿Cómo no amar? Mis amados, no sé si Dios ha hecho un milagro y usted está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida, no sé cuántos milagros y tal vez se olvidó ya de ellos y cuando vienen las situaciones difíciles reniega, cuando Dios ya se ha manifestado a nuestras vidas haciendo tantas cosas en esta pandemia, mis amados, cuántos milagros, cuántas cosas hemos visto de parte de Dios, mis amados, y aunque nos ha llevado seres queridos, aunque nos ha llevado, mis amados, nos ha arrancado el corazón, pero nosotros podemos ver y observar que Dios nos sigue amando porque nos sigue dando a nosotros la oportunidad de seguir adelante, de avanzar y no quedarnos atrás. Si vemos al ciego Bartimeo, ¿cuándo se imaginó ese ciego que iba a ver? ¿Cuándo se imaginó ese ciego que de pronto iba a tener la vista, pero se encontró con Jesús y Jesús mostró su amor hacia él, dándole la vista y este ciego fue fiel con él después? Si nosotros vemos la resurrección de Lázaro, mis amados,
Lázaro, dice la palabra que Jesús amaba a María, que amaba a Marta y amaba a Lázaro. Los amaba a ellos, eran sus amigos. Él había entrado ya en su casa, había compartido con ellos, pero Jesús se demoró 4 días y cuando llegó y vio a María llorando allí, mis amados, entonces se acercó a ella y lloró con ella y se fueron al sepulcro y de allí levantó a Lázaro, mostrándole el amor a María, mostrándole el amor a esta familia que los amaba, mostrándole que había opción, que sí hay opción para el que cree en Él, mis amados, para el que acepta su palabra, para el que lo logra entender, para el que lo logra comprender. Pero vemos nosotros la alimentación de los 5,000 personas con hambre, personas en una situación que llevaban días sin comer y el Señor se manifiesta allí, mis amados, de una manera tan especial. El Señor se manifiesta con su amor, su grandeza y su bondad. El Señor se manifiesta y alimenta, dice que a 5,000 sin contar mujeres ni niños. Hermanos, más de 15,000 personas alimentó el Señor y vemos el amor, eso es el amor de Dios. Podemos ver, mis amados, yo no sé si usted podrá experimentar el amor de Dios cuando usted está en la mesa y usted tiene comida en su mesa, eso es el amor de Dios. Cuando usted se levanta y está sano y puede caminar, ahí está el amor de Dios. Valore ese amor de Dios, mis amados, disfrute de lo que Dios le está dando en este momento. Tal vez no tiene los lujos, tal vez no tiene, mis amados, las condiciones, pero lo que estamos viendo nosotros a través de la Escritura, que había un paralítico cerca de la fuente y ese paralítico estaba allí, mis amados, y que venían y lo traían tal vez todas las mañanas y se lo llevaban, tal vez para su familia era una carga, pero viene Jesús y le demuestra su amor y lo levanta y puede caminar una vez más, mis amados. Eso es el amor de Dios. Y cómo no valorar que yo me pueda levantar por sí solo, que el Señor me está dando la vida. Eso es importante que podamos entenderlo nosotros, el amor de Dios. Por eso, ¿cómo no valorar el perdón, mis amados? El perdón que a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Ver la mujer adúltera, una mujer, mis amados, que la trajeron, que de acuerdo a la tradición y a la cultura judía, de acuerdo a la ley judía, mis amados, tenían que apedrearla porque estaba en adulterio. Y vemos el perdón, vemos el amor de Dios perdonando. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? El hecho de que yo me levante, haya pecado el día anterior y me levante, eso es el amor de Dios que nos está dando su misericordia para que podamos nosotros, mis amados, para que podamos valorar que el Señor nos ama y que nos da un día más de oportunidad para salir de ese pecado, de esa iniquidad. El hombre de la mano seca, mis amados, el Señor lo levanta y le dice, ve y no peques más. Eso es lo que tenemos que experimentar nosotros. ¿Cómo me encontraba? ¿Cómo nos encontrábamos cada uno de nosotros? ¿Qué era de nuestra vida anteriormente antes de conocer a Cristo? ¿O cómo está su vida hoy, querido amigo o amiga que nos está viendo tal vez por casualidad o porque le enviaron esta enseñanza para que usted la tuviera ahí y pudiera experimentar y que sepa que hay un Dios que lo ama, pero que el Señor quiere que se aparte del pecado, de la iniquidad, porque nosotros andábamos en ese mundo, nosotros vivíamos en pecado, pero un día el Señor se manifestó a nosotros a través de una persona, a través de una emisora, a través de un volante, a través de algo, mis amados. Llegó un mensaje de parte de Dios y pudimos nosotros entrar en dolor, sentimos dolor en nuestro corazón de que habíamos estado fallando por años a un Dios tan bueno, a un Dios tan amoroso que nos da el sol, que nos da la luna, que nos da las estrellas, nos da el aire, nos da las plantas, nos da el agua. Mis amados, tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que muchas veces no las disfrutamos. Eso es el amor de Dios. Dios nos ama tanto que nos da cada día. Y si dice la palabra de Dios que Él saca el sol tanto para buenos como para malos. Mire cómo es la misericordia de Dios tan grande, cómo es Dios tan hermoso, tan bello, tan precioso. Cómo no amarlo, cómo no bendecirlo todos los días. Y por eso, mis amados, ¿cómo nos encontrábamos? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Para que usted pueda rendirse ante el Señor, para que pueda ser agradecido. Tal vez no tenga nada, como dice aquí en Habacuc, que se perdió todo, que todo se perdió, que no hay nada, pero que dice, pero con todo yo me gozaré, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo me alegraré en el Rey. Y por eso es importante poder entender, ¿cómo puedo experimentar entonces el amor de Dios? ¿Cómo puedo sentir ese amor de Dios? ¿Qué debo de hacer para yo poder
poder sentir el amor de Dios? Lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es intimar con Dios, es poder entrar en su presencia. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos enseña a nosotros claramente y nos dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si no hay un tiempo para Dios, va a ser difícil enamorarnos de Dios. El muchacho tiene que sacar un tiempo de su trabajo, de su estudio, del día, para ir y poder coquetear a la muchacha, para poder llegar y tocarle la puerta del corazón, para poderle expresar. Tiene que llevarle el peluche, la chocolatina, la flor, invitarla a comer. Así, mis amados, tiene que sacar tiempo para eso, tiene que sacarlo. Para poder estudiar hay que sacar un tiempo, porque si no, entonces no voy a ser una persona preparada. Pero para poder intimar con Dios, mis amados, entonces tengo que entrar a solas, tengo que entrar en un aposento, tengo que sacar un tiempo para poder ir y decirle: Dios, gracias. Aunque hoy te fallé, aunque hoy tal vez no hice lo correcto, quiero honrarte, quiero en esta mañana o en esta noche o en esta tarde decirte: Señor, no sé, gracias por tanta misericordia que tienes para con mi vida. Es expresarle a Dios, es poder manifestarle a Dios, es levantar una alabanza, es poder dirigirnos a Él con, mis amados, con el corazón, expresar lo que hay en el corazón, no ir a inventar como que voy a orar, venga a ver yo qué le digo al Señor, no, porque el Señor sí sabe lo que hay en mi corazón. Hay oraciones tal vez que se pueden hacer tan corticas, mis amados, pero que si salen del corazón habrá mayor respuesta. Hay oraciones largas porque estamos tan agradecidos y podemos decirle al Señor: Padre, mire esto, mire aquello, Señor, mira a tal persona, yo te pido, dame gracia, Señor, mire, me pasó esto, hoy cometí este error, Señor, te pido que me ayudes a ser prudente. Es hablar con toda tranquilidad: Señor, enséñame a través de tu palabra cómo debo de actuar ante esta situación, cómo debo de actuar con mi esposa o con mi esposo, cómo debo actuar con mis hijos, Señor, los muchachos, Señor, qué debo de hacer, qué debo de hacer con mis padres, honrarlos. Así de sencillo, mis amados. Por eso es importante, mis amados, sacar un tiempo para estar a solas con Dios. Es importante poder determinar un tiempo donde yo pueda leer la palabra, donde pueda tal vez tener una alabanza, donde pueda expresar lo que hay en mi corazón y poder recibir de parte de Dios, mis amados, un mensaje para mi vida. Hoy estamos recibiendo uno. No sé en qué situación se encuentra usted, pero el Señor está diciendo aquí: con todo yo me gozaré, con todo yo me alegraré, con todo no importa lo que esté pasando, porque lo que vale es mi salvación. Eso es lo que vale. Y por eso es importante poder entender que cuando vamos allá a la presencia de Dios y rendimos nuestro corazón, Él en su amor y su misericordia disfrute de ese amor. Él va a abrir puertas, Él lo va a llevar a lugares tal vez que usted ni se imagina. Y aunque sigamos pasando situaciones, porque como creyentes tenemos que pasarlas, tenemos que vivirlos, porque eso dice la palabra, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a restaurar, el Señor va a guardar nuestra alma. Por eso otra cosa que tenemos que nosotros hacer es aferrarse, mis amados, a esas promesas que dice la palabra. Por ejemplo, Jeremías 33:3 es claro y dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vemos este versículo bíblico, nos han dicho muchas veces que es para todo, para cualquier cosa. No, mis amados. Este versículo bíblico tenemos que mirar el contexto, y lo he hecho varias veces y quiero que podamos entender, y lo repito varias veces porque yo sigo escuchando a muchas personas: clámele a Dios, clámele que Dios le da una respuesta. No, mis amados, Él está hablando que cuando hay un momento de angustia, porque el pueblo de Israel estaba en angustia, el pueblo de Israel estaba sometido bajo Babilonia, el pueblo de Dios estaba en un cautiverio, el pueblo de Dios estaba ya, mis amados, como que ya la situación se había perdido, como que ya no había opción para ellos, estaban bajo ese yugo, mis amados, estaban bajo un dominio pagano, le estaban enseñando cosas paganas, estaban mirando cómo sus hijos se estaban levantando en medio del paganismo, y ellos, mis amados, casi poder honrarlo, bendecirlo. Entonces el Señor les dice: dígale, le dice al profeta Jeremías: dígale a mi pueblo que me clamen, dígale al pueblo que me busquen, dígale al pueblo que me anhelen. Eso es intimar. El Señor les dijo: es que ustedes no intiman conmigo, es que ustedes me abandonaron, es que ustedes prefirieron
prefirieron las cosas del mundo, ustedes prefirieron a otros dioses, ustedes prefirieron, mis amados, cuando hay un desvío espiritual, mis amados, el Señor hace un llamado y le dice a la persona, porque no quiere que ninguno se pierda, vuelva hacia mí nuevamente, clámeme a mí, que yo vea que me clama de corazón. Eso es, a eso se refiere, clamarle que yo sea sincero, clamarle que yo sea una persona honesta, clamarle que yo lo que voy a decir delante de Él es porque verdaderamente nace y lo voy a hacer y voy a glorificar su nombre y voy a hacer lo que Él me está pidiendo, pero voy a clamarle pidiéndole piedad, pidiéndole misericordia, pidiendo que extienda su mano sobre mi vida. Señor, yo por eso hoy vengo ante ti, vengo ante tu altar, clamo, Señor, porque el pueblo de Israel estaba en sujeción, estaba en un yugo como me siento hoy, como estoy allí deprimido, Señor, pero hoy clamo a ti porque tu palabra dice que tú le dijiste al pueblo de Israel. Esa es la forma de aplicar este versículo. Tú le dijiste a tu pueblo Israel, clámame a mí y yo te responderé. Señor, hoy vengo, tomo esa palabra, Señor, que así como el pueblo de Israel clamó a ti, yo clamo a ti, Señor, trae una respuesta, sácame de esta situación, sácame de esto que estoy pasando, sácame de esto que estoy viviendo, Señor Padre de la gloria, yo voy a obedecer tu palabra porque el Señor dijo, clama a mí, yo te responderé, pero obedezcan mi palabra, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan nuevamente a tomar el rumbo que siguieron sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que me honraron. Mis amados, cuando vemos la historia de estos hombres, cuando podemos ver nuestros primeros padres, que esos sí son nuestros primeros padres, nuestros verdaderos padres, los patriarcas que habla la Escritura, que solamente están ahí escritos aquí en la palabra de Dios, ellos nos dan el ejemplo para que nosotros podamos acercarnos como ellos amaron a Dios, respetaron a Dios, valoraron a Dios, mis amados, se sujetaron a Dios, pudieron sentir el amor de Dios, vivir el amor de Dios, y por eso, mis amados, estas personas eran prósperas, bendecidas por obediencia a Dios, no porque lo estaban comprando, mis amados, como hoy se intenta que compremos a Dios haciendo cosas que la Escritura no dice. Por eso es importante poder entender, tomar esas promesas. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 2, acompáñeme usted allí a primera carta de Corintios, en el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 29, dice la palabra de Dios, hablando de la revelación por el Espíritu de Dios, hablando de la sabiduría, hablando, mis amados, de los que alcanzaron ya la madurez en la palabra de Dios. Y entonces dice el Señor allí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, la persona que ama a Dios, la persona que voltea la mirada a Dios, mis amados, podrá ser recompensado, bendecido, cosas que no había oído, cosas que ni siquiera han subido a su corazón, que es la palabra, que es la salvación, que es la muerte de Cristo en la cruz. Estas personas que voltean la mirada porque reconocen y saben que Cristo murió en la cruz, a esto se refiere este versículo bíblico, mis amados, y entonces está diciendo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, yo tengo que demostrarle a Dios con mi corazón, mis amados, tengo que ser verdaderamente un creyente sincero, verdadero. No voy a ir allí a aparentar, mis amados, de que yo amo a Dios mientras que estoy haciendo otras cosas, no leo la palabra, no oro, no ayuno, no voy ni a la iglesia, y si voy de mala gana, voy porque me obligan, entonces estoy haciendo las cosas más como por mostrar ahí que estoy ahí. No, mis amados, ahí Dios no va a actuar. Es aquel que le ama, aquel que le demuestra con hechos, aquel que no está mirando qué está pasando como vio Habacuc, ¿por qué los impíos sí, por qué los impíos lo otro? Y el Señor le está diciendo, mire, aunque no tenga nada, si usted me ama, valora mi salvación, valora la salvación de lo que Cristo hizo en la cruz, valora lo que yo le estoy dando, entra en mi obediencia y en eso encontrará usted la salvación, encontrará la bendición. Pero otra cosa, mis amados, para disfrutar el amor de Dios, ¿cómo hago yo para disfrutar el amor de Dios? Es muy sencillo, es servirle de corazón.
Si usted no le sirve a Dios de corazón, no, mire, mis amados, hay personas que pueden estar en la iglesia, pero no le sirven a Dios con el amor que se le debe servir. Y por eso Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Seguir el ejemplo de Cristo. Mis amados, Él dio su vida, Él vino a servir, Él no vino a ser servido, Él vino a servir, a mostrar, yo tengo que servir, pero servir de corazón. Si yo no lo hago de corazón, si yo las cosas no lo hago por obligación, lo hago como para aparentar, lo hago como para quedar bien con Sulano, con Perencejo, mis amados, no va a recibir, no va a encontrar el verdadero amor de Dios, no va a disfrutar el amor de Dios, porque una persona que hace las cosas con agrado, con la dulzura, con el cariño, con todo el amor, wow, mis amados, Dios está mirando, Él se agrada, Él no está mirando si le van a dar un dinero, Él no está mirando si de pronto le van a dar una recompensa, sino que lo que está haciendo es porque ama a Dios, porque quiere servirle, porque está agradecido, porque el Señor lo sacó de la esclavitud, lo sacó de ese lugar de precipicio donde estaba, que lo estaba llevando al infierno totalmente. Y por eso encontramos nosotros que si yo no le sirvo a Dios de corazón, mis amados, no voy a poder entender el amor de Dios, no voy a poder comprender verdaderamente el amor de Dios, no puedo aparentar algo que verdaderamente no está en mi corazón. Por eso, mis amados, yo no sé si usted es la persona que se levanta a orar, que coge la palabra, se deleita en ella y que dice, Señor, la mies es mucha, los obreros pocos, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Oh, Señor, yo quiero servirte de corazón porque, Padre, estoy agradecido por haberme rescatado, por haberme limpiado mi pecado, por haber perdonado toda mi iniquidad. Señor, gracias. Señor, no tengo más cómo hacerlo sino de corazón. Señor, servirte. Entonces va a ir, va a estar en la congregación, va a ser esa persona, mis amados, que va a estar en servidores, que va a estar tal vez en alabanza, que va a estar evangelizando, que va a estar con los niños, que va a hacer algo, pero va a servirle al Señor, se va a meter en el ministerio de intercesión a orar, en el ministerio de oración, mis amados, para estar orando, clamando. Sí, mis amados, tantas cosas que podemos hacer, pero de corazón. Y por último, mis amados, perdonar. Porque la persona que no perdona no puede experimentar el amor de Dios. La persona que no perdona es una persona que verdaderamente no sabe qué significa el amor. El amor se basa en el perdón. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, y que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, que aún Pedro se acerca al Señor, mis amados, y lo vemos en Mateo capítulo 18, como allí hablando del perdón en Mateo 18, hablando del perdón, la Escritura nos muestra, para la gloria y honra de aquel que vive y reina, mis amados, nos muestra la situación de Pedro. Y vemos, mis amados, que el Señor le da un mensaje cortico, pero lo pone a pensar a Pedro de una manera bien interesante. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Esto es una enseñanza que tenemos que sacar aparte, pero quiero solamente tomar el versículo 21 al 22, cuando Pedro se le acerca y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y puso una condición, hasta 7, porque eso era una ley que había, que hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, o sea, siempre, perdona siempre, toda la vida. Tienes que aprender a perdonar. La persona que no aprende a perdonar, la persona que no perdona a otras esas personas que nos hacen daño, que nos hacen un mal, que no aprenden, mis amados, y llevan ese resentimiento, se van de una iglesia, no lo quieren volver a ver, porque falló, porque hizo algo, porque pasó, sucedió algo, me fue infiel o lo que sea, mis amados, pero no perdona, no puede hablar de qué es el amor de Dios. Porque el amor de Dios se basa en el perdón. Y por eso es importante, disfrute del amor de Dios cuando usted perdona, cuando usted de corazón lo hace, cuando usted se quita todo ese resentimiento, todo ese dolor, cuando usted vuelve y se acerca a esa persona y le dice tal vez, mire, yo me fui, perdóneme, yo no debía haberme ido, mi corazón estaba dolido, yo quiero ir perdonarlo, pero de corazón. Pero si usted todavía está allí y no quiere ni siquiera hablar con esa persona, usted no sabe qué es experimentar el amor de Dios, perdóneme. El amor de Dios se experimenta cuando yo puedo abrazar a la otra persona, cuando puedo ver en ella, mis amados, que es una persona necesitada de Dios, porque tal vez es necesitada de Dios. Por eso, en primera de Juan, para poder complementar este versículo, la primera carta de Juan, la palabra de Dios
nos enseña el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol que le dedicó tiempo a hablar del amor de Dios, hablar del amor de Cristo, hablar de ese amor, mis amados, profundo. Y entonces dice la palabra de Dios allí en primera de Juan capítulo 4, en el versículo 19, dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él. Está hablando de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo quiero que hoy, a ver, ¿quién es libre de pecado para que arroje la primera piedra? Porque a esto es que se basa la Escritura. En eso es lo que se basa, mis amados, el poder disfrutar del amor de Dios es cuando Dios sabe que de mi corazón puedo perdonar, que de mi corazón puedo restaurarme y puedo andar bien, mis amados, con aquella persona. Y no vengo a juzgarla ni a criticarla, sino que sé que tal vez es una persona necesitada de Dios y que necesita del amor de Dios y que yo puedo ser esos brazos y que puedo llegar en lugar de juzgar, condenar, es perdonar, mis amados. Por eso, disfrutar del amor de Dios depende no de Dios, porque Dios ya dejó plasmado qué debo de hacer, mis amados, para poder recibir y poder tener un amor con Él, poder disfrutar del amor de Dios. Depende de nosotros, no depende de nadie más. Si yo no me acerco a Dios, pues no voy a disfrutar del amor de Dios. Si yo no perdono, pues no voy a disfrutar del amor de Dios. Si yo no hago, llamado, lo que su palabra enseña y dice, ¿cómo voy a disfrutar del amor de Dios? Disfrute hoy del amor de Dios, acercándose a Dios. Tal vez pidiéndole perdón hoy y diciéndole, sí, yo te he fallado, yo en mi corazón no hay un convencimiento, Señor, pero la verdad, si quiero sentir el amor, porque si la muchacha quiere sentir el amor del muchacho, tiene que acercarse, el muchacho tiene que acercarse a aquella jovencita para saber si sí se aman, no se aman, y eso es intimar con Dios, y eso es lo que Dios quiere, mis amados, Él lo dio todo por nosotros. Su amor fue derramado en nuestros corazones, mis amados, para que pudiéramos entender al Señor. Solo tengo que creer en su palabra, que Él es fiel, mis amados, y que su palabra es fiel y verdadera. Y por eso es importante poder entender lo que la Escritura nos enseña, mis amados, y poder perdonar. Él nos redime, Él nos levanta, Él nos restaura. Como dice Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 11, dice la Escritura allí, Filipenses 4:11, para la gloria del Rey de Reyes, dice la palabra de Dios, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier cosa que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra, que es otra palabra, esta frase que se utiliza, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, aquí está hablando, mis amados, que el apóstol Pablo está diciendo que él aprendió a vivir, mis amados, en la abundancia y en la escasez. Y que por eso no importa lo que esté pasando, todo lo puede en Cristo, porque sabe que Cristo jamás lo va a abandonar, que el Señor jamás lo va a dejar, que siempre va a tener un alimento, no importa que haya abundancia o que haya escasez, no, en las dos siempre el Señor va a estar ahí, siempre, porque aquel que ama a Dios y se acerca a Dios, todo lo va a poder en Cristo. Aquel que verdaderamente intima con Dios lo va a poder en el Señor. Por eso, si volvemos nosotros nuevamente, mis amados, al libro de Habacuc, y encontramos nosotros, mis amados, que en Habacuc vamos a mirar, esto es lo que vive el pueblo de Israel, de esto se alimentaba el pueblo de Israel, de esto vive el pueblo de Israel, como ver uno, por ejemplo, ir a Boyacá, allá es la papa y no sé qué otro producto, pero la papa es la prioridad. Si vamos a Nariño, también es la papa. Hay lugares, mis amados, donde viven de ciertos productos que solamente abunda. El arroz, mis amados, hay en ciertas partes que abunda el arroz y cultivan solamente arroz y de eso viven, y solamente cultivando arroz. Pues esto vivía el pueblo de Israel, ¿de qué vivía? De la higuera. Y por eso el Señor dice, aunque la higuera no florezca. ¿Y qué es la higuera? La breva. Esa es la higuera, las brevas, esas son las higueras. Ni en las vides haya bruto. ¿Qué son las vides? La uva.
Si no habían uvas, listo, porque ellos, usted sabe que Israel, mis amados, allá les encanta el vino, ellos viven del vino. Y entonces, aunque falta el producto del olivo, ¿qué es el olivo? La aceituna, la que bota el aceite del olivo, eso es la aceituna, eso vivían ellos. Y los labrados no den mantenimiento, ellos también tenían el trigo, tenían otros productos. Dice, aunque eso no exista, aunque eso se haya acabado, sí, está diciendo, con todo yo me alegraré en el Señor. Pero hay otras cosas con que vivía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice la palabra de Dios, y las ovejas sean quitadas de la majada, o sea que se acabó el rebaño, no tienen ovejas, porque si usted da cuenta, la mayoría son pastores en Israel, mis amados, lo que ellos tienen son ovejas, chivos, cabras, todo eso, pero dice, aunque no haya eso, sí, aunque eso se acabe, listo, aunque no hayan vacas en los corrales, ellos también son ganaderos. Si nosotros leemos en Génesis, en Éxodo, perdón, cuando el pueblo de Israel es llevado a Egipto, ¿qué es lo que le está diciendo José a sus hermanos? Le está diciendo a todos ellos, es en Génesis, sí, le está diciendo a ellos, mira, si el faraón pregunta algo, díganle que ustedes son pastores de ovejas y de vacas. O sea, no hayan a decir otra cosa, digan que ustedes son pastores. Eso es porque ellos vivían de las ovejas, vivían de las vacas. Y entonces vemos nosotros aquí, mis amados, que está diciendo que dice, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. Eso es disfrutar del amor de Dios. No importa que la situación esté de para arriba, no importa que la situación esté difícil. Mis amados, con todo, yo me gozo en la salvación, porque cuando yo me gozo en la salvación, soy una persona agradecida con Dios. Cuando yo valoro mi salvación, mis amados, puedo darle gracias al Padre eterno, puedo honrarle a Él y decirle, Señor, gracias. Vuelvo y le digo, así en su mesa solamente hay un agua de panela con un calao, o un huevo con tal vez con un pedazo de pan, o tal vez, mis amados, solamente hay un pedazo de pan. Dele gracias a Dios, mis amados, porque hay muchas personas que no tienen que comer. Hay muchas personas que la situación de ellos es más crítica y más difícil. Si usted tiene un techo, sea agradecido con Dios. Si usted tiene un trabajo, sea agradecido con Dios. Si usted tiene un negocio, ámelo, valórelo, dele gracias a Dios. Si usted tiene una empresa, dele gracias a Dios. Si usted tiene una familia, dele gracias a Dios por esa familia, mi amado, pero es de la única forma que podemos disfrutar del amor de Dios, porque valoramos lo que Dios nos ha dado. No importa, sea en abundancia, sea en escasez, como dice Pablo, o no sea como está aquí, como nos está diciendo Habacuc y nos está mostrando, en eso es que disfrutamos el verdadero amor de Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre en esta mañana. Padre, queremos honrarte, bendecirte, exaltarte, darte gracias, proclamar tu señorío, tu poder. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, Padre amado, Señor, Padre de la gloria, que aunque haya abundancia o haya escasez, Señor, debemos de ser agradecidos por la salvación que tú nos has dado, que vale más tal vez que un pedazo de pan, que vale más, Señor Padre amado, que un techo, que vale más tener todas las riquezas del mundo, porque ¿qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo si pierde su alma? Por eso, Señor, en esta mañana, Señor, ayúdanos, Señor, a disfrutar de ese amor que tú derramas en nosotros cada día, con darnos un día más de vida. Señor, gracias por ese techo que tenemos, gracias por el trabajo, por el negocio, la empresa. Gracias, Padre Santo, Señor, por conocerte. Gracias, Señor, por entenderte. Gracias, Padre amado. Señor, hoy nos deleitamos, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos amas con amor eterno, porque así lo dice tu palabra, así nos enseñas tú, Señor, en la Escritura, diciéndonos, Señor, Jehová se manifestó, el Yahweh, el Eterno, el Padre, se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias por ser tan misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos aún siendo pecadores y extendiendo cada día tu mano, Señor, para darnos la salvación de nuestra alma. Que, Padre amado, que valoremos el lugar, el sitio donde vivimos, Señor, todo por donde andamos. Señor, agradecidos cuando hayan los momentos de escasez, pero también agradecidos cuando haya la abundancia. Por eso, Señor, en esta mañana trae tu paz, tu descanso y tu reposo sobre todo corazón arrepentido, sobre toda persona, Señor, que te adora, te alaba, no importando la situación, Señor, sino que reconoce y sabe, Señor, que vale más la salvación y en eso se disfruta el amor tuyo. Señor, que aún siendo pecadores, entregaste a Cristo por nosotros para que muriera en aquel madero, Señor. Y Padre de la gloria, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu sangre nos redime para acercarnos al Padre.
Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único camino, la única verdad y la única vida para poder acercarnos y ser justificados delante de Dios. Por eso, Padre mío, gracias en Cristo Jesús en esta mañana. Amén y amén. Usted que está allí, mis amados, tal vez no envíe un comentario, pero está pasando necesidad, está pasando por un momento difícil, tal vez tiene personas enfermas, mis amados, yo quiero decirle, va usted a colocar, si está enfermo, coloque su mano allí donde le duele, donde tiene esa enfermedad. Tal vez el médico le dijo que ya no había oportunidad, tal vez el médico le dijo que ya usted no iba a vivir más, tal vez le dijeron de su familiar que no va a vivir más. Hay tantas cosas, mis amados, pero usted va a creer en esta mañana de que Dios es Dios de los imposibles. Dios puede hacer cosas imposibles. Dios lo hace. Él lo hace. Él está mirando el corazón. Yo no sé si usted verdaderamente ama a Dios y en esta mañana puede decir, Señor, yo te amo. Señor, y aunque no he sido fiel, Señor, yo sé que las misericordias tuyas son nuevas cada mañana. Trae una respuesta a mi vida. Va usted a orar allí, mis amados, con su corazón y va a decirle al Señor, Señor, por favor, ten piedad y ten misericordia de mi familiar, de mi vida, no sé, tal vez es personal o tal vez de otra persona, de un amigo, y te pido, Señor, que traigas sanidad, perdone el pecado. Señor Padre amado, tal vez muchas de las enfermedades por pecado, Señor, pero aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, para decirte que queremos hacer lo recto, lo correcto delante de tus ojos, y te pedimos, Señor, que traigas sanidad, Señor, sobre mi vida, traigas sanidad sobre ese familiar. Señor, oro por Leandro, que tuvo una recaída, Señor Padre amado, que está hospitalizado, solo Él está en tus manos, Señor. Solamente tú lo puedes sanar. Es un niño, Señor Padre amado, inocente. Es un niño, Padre amado, que no conoce el mundo, que no conoce el pecado. Señor, que solamente ha estado postrado en una cama, Señor, por varios años. Cual cuidado de su madre, Señor, y por eso, Señor, solo tú, Señor, solamente tú en tu poder y tu gracia lo puedes levantar, lo puedes restaurar. Lo mismo la hermana María Teresa, Señor, a nuestro hermano Jorge, Señor, dándole pulmones nuevos, Señor, a cada persona que necesita hoy un milagro, Señor. Tú eres Dios de milagros. Haz un milagro en cada vida. Haz un milagro en aquel muchacho que está postrado en esa cama por años, Señor, porque tuvo un accidente, Señor, Padre amado, Señor, pero que hoy tú lo puedes levantar, hoy tú puedes restaurar sus huesos, puedes restaurar sus tendones, sus articulaciones, Padre amado, y ese joven puede levantarse de allí, esa persona, Señor, se puede levantar de esa cama en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, Padre, hoy te adoramos, te bendecimos, te damos todo honor y toda gloria, colocamos las naciones en tus manos. Oramos por Israel, bendecimos a Israel, te damos gracias, Padre amado, Señor Dios de los cielos, y tu nombre sea exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto, viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. El Señor les bendiga a todos. Un abrazo para todos.